Vamos a tratar otra orientación para resolver o para superar problemas de barreras que se nos presentan tratando temas de accesibilidad. Entonces, en este caso, pasamos a la presentación de nuestro grupo, de la Universidad Politécnica de Madrid, y en particular para hacer la presentación de OER for All, recursos educativos abiertos para todos a través de Linked Data. Bien, la presentación es a cargo de Nelson Piedra. Nelson Piedra no es Janet. No está aquí, pero porque le reclamaron en su casa, en su familia, porque va a ser padre recientemente, justo en estos momentos. Entonces, la presentación la va a hacer otra compañera nuestra, otro miembro del grupo investigador de la UPM, que es Janet Chicaiza, que también es docente del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador, y actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral en la Politécnica de Madrid, en nuestro grupo. Sus líneas de interés son tecnologías de la web semántica, representación de conocimiento, recuperación de información. Bien, pues adelante, Janet. Gracias. Hola, buenas tardes. Como mencionó Edmundo, soy miembro del grupo CHICAC de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos en esa institución, algunos docentes de la Universidad Técnica de Loja, soy de Ecuador. Estamos desarrollando actualmente nuestras tesis doctorales, seguramente muchos de ustedes también aquí están en la misma situación en la que yo. Lo que les voy a presentar es, nuestro dominio de trabajo principal son los recursos educativos abiertos. Como instituciones de educación superior, pues nos interesa enfocarnos en promover movimientos de este tipo, que promueven la educación abierta, que intentan llegar a todas las personas y pues en nuestro caso concreto a través de tecnologías de web semántica y Linked Data. ¿Cómo es? ¿No es este? No, oye, paso de acá. ¿No es este? Pues este, no es este. Ah, es. No, pues no se conecta, ¿no? Y con este mismo lo voy pasando. Es que no tengo ni idea de qué controles Ah. ¿Dónde estoy apuntando? A saber qué se está haciendo por Sí. las... Algo estará haciendo, pero... ya. ¿Con cuál? Con este. Ya, Con este. ya, gracias. Bueno, la presentación consta de 4 puntos. En primer lugar, un contexto para ubicarnos en lo que un OER como tal, como recurso educativo y como abierto debería ser. Y luego vamos enfocando un poco más a lo que es el tema específico de accesibilidad y lo que nosotros estamos haciendo en concreto respecto del descubrimiento de recursos educativos abiertos. Los problemas que hemos identificado en los actuales despliegues de OERs, nuestra propuesta desde la visión de Linked Data y algunas conclusiones de lo que hasta ahora hemos podido recoger. Bien, en los recursos educativos abiertos es una bandera, digamos así, de todo lo que es el movimiento Open Access. Son materiales educativos elaborados por muy conocidas instituciones de educación superior. Inició todo el movimiento el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el 2001 y bueno, desde ahí muchísimas más instituciones se han ido sumando a este movimiento. Son recursos de acceso totalmente libre. Muchos recursos no requieren nuestra inscripción para poder ingresar y la característica común que tienen pues que son gratuitos. Mediante este tipo de recursos lo que se pretende es, y una de las proclamaciones más grandes de todo este movimiento es que mediante OERs se puede conseguir o las personas podríamos adquirir las habilidades que ahora mismo son requeridas por la sociedad del conocimiento, ¿sí? Como el manejo de la información, como el autoaprendizaje y el aprendizaje continuo. Las personas pues debemos estar cada día preparados para las nuevas demandas de la sociedad, de las industrias, de los diferentes perfiles profesionales que tengamos y pues debemos estar preparados y desarrollar habilidades en el autoaprendizaje. Y esa también es una de las principales banderas que proclama el movimiento OER, que es ampliar el acceso al conocimiento al mundo entero. Ahora la pregunta es, el nombre OER, Open Educational Resource,
son realmente abiertos, accesibles. Hay mucha discusión respecto del tema y vamos a ver por qué. Porque bueno, el tema de abierto implica, como se puede ver en la imagen, muchísimas dimensiones, tanto desde el punto de vista técnico, que nosotros como relacionados al área de tecnologías de información y demás podemos contribuir, pero también tiene que ver con asuntos sociales, quizá culturales, políticos, que nosotros no, como investigadores o como expertos en el tema, no podríamos hacer mucho aporte en el tema financiero, legal, pero en el punto, como les decía, técnico sí, un recurso abierto desde el punto de vista técnico debe ser interoperable. Justamente ahí viene nuestra visión, que son Link and Data y Web Semántica. Debe ser accesible, encontrable, fácilmente identificable e indexable. Y para ello, pues para poder cubrir toda esta gama de dimensiones de la apertura, deben los OERs tener ciertas características. Nuestro planteamiento es que los OERs pueden ser accesibles para las personas en la medida que también lo sean para las máquinas. Si los OERs tienen su contenido, sus datos expresados en lenguajes formales, pues pueden contribuir a que los desarrolladores puedan construir, por ejemplo, servicios para que el contenido de estos recursos educativos sean interpretados de forma correcta y sean presentados de mejor manera al usuario. Y en la parte derecha están de forma separada. Nosotros intentamos conseguir dos tipos de acceso en cuanto a las personas. Primero, un acceso, digamos, universal, un acceso inclusivo, un acceso que cubra personas con diferentes discapacidades, aquí en el tema de accesibilidad, y también grupos de personas que hasta ahora no han recibido mayor interés o mayor enfoque por parte de los esfuerzos, de todos los esfuerzos de contenido abierto. La mayoría del esfuerzo de movimientos como OERS están enfocados en instituciones de educación superior, en profesores, en estudiantes. Sin embargo, como se evidencia en algunas encuestas de uso de OERS, existen grupos de usuarios que no pertenecen a ninguna institución educativa. Están profesionales, están autodidactas que acceden a este tipo de recursos pues con el objetivo de adquirir alguna competencia, alguna necesidad de conocimiento que le haga falta. Entonces, en la primera parte, en la parte superior, estarían justamente este tipo de grupos de personas que, como digo, no están vinculadas a ninguna institución, incluyendo las personas con discapacidad. Y en la parte inferior, en cambio, hablamos de personas como individuos, ¿sí? Personas, sea con alguna discapacidad o no. Tenemos algunas preferencias, quizá algunos requerimientos en cuanto a la parte física, y mediante el acceso, mediante OERs accesibles para máquinas, también se puede llegar a adaptar el contenido, adaptar la presentación y adaptar en sí el recurso para presentarlo de acuerdo a las características particulares que requieran las personas. Si bien es cierto, desde el punto de vista técnico, tecnológico, podemos aportar mucho, sin embargo, también es un trabajo de las personas, de las instituciones que están generando estos recursos, que están publicando, que los están produciendo y compartiendo en la web. Las organizaciones también deben hacer un esfuerzo por considerar prácticas básicas, sugerencias, hay guías, directrices que por ejemplo, nos define la W3C, que al momento de crear este recurso educativo deberíamos tomarlo en cuenta para que justamente ofrecer esas características de accesibilidad. Esta es una tabla que recoge algunos de los datos encontrados en cuanto al análisis de accesibilidad de los sitios de OpenCourseware. Se eligieron algunas instituciones de Iberoamérica, es parte de un proyecto en el que estamos trabajando, se llama ESVIAL, Educación Superior Virtual Accesible, América Latina. Trabajamos con algunas universidades de aquí de España y de allá de Latinoamérica. Ahí está un extracto de lo que se encontró. Lo que quisimos averiguar es si los OERs, como recursos abiertos, y en este caso concreto OCW, promulgan la apertura de conocimiento, al menos como requisito básico, deberían tener una declaración explícita de accesibilidad. En efectivo, bueno, encontramos en este caso que casi el 72%, es decir, un considerable
un considerable porcentaje de las instituciones efectivamente hacen esta declaración de accesibilidad. Es el primer paso, sin embargo, no asegura la accesibilidad completa de estos recursos. Como veíamos, el espectro de apertura, el espectro de accesibilidad es muy amplia. Por ejemplo, no se considera en este caso si quizá el recurso es fácilmente se lo puede descargar fácilmente desde la web, si es que si bien es cierto, son recursos que están en la web y que por tanto para acceder a ellos debemos tener una conexión. Sin embargo, al menos en nuestra región, en América del Sur, en América Central, tenemos muy limitadas características físicas de infraestructura para poder acceder a los OERs. Entonces, por ejemplo, características como esas no están consideradas en el estudio. Quedan muchísimos temas más pendientes por resolver, pero ya es el primer paso. Y bueno, aquí son lo que sigue, una serie de tablas. El hecho de que tengan esta declaración explícita, sin embargo, se encuentran algunas inconsistencias o incoherencias. Por ejemplo, en este caso, bueno, es de suponer, y se hizo o se quiso determinar del sitio que tiene OCW, de las imágenes en concreto que tiene, cuáles de ellas tienen una descripción alternativa, y lo usual que se suele utilizar la etiqueta AL, quienes tienen texto y no. En este caso son instituciones que no declaran o que no hacen ese compromiso de declaración de accesibilidad. Algunas sí tienen considerado ese aspecto, otras no. Pero en este caso, de las instituciones que declararon, hicieron esta declaración de accesibilidad de forma explícita, a pesar de ello, encontramos que algunos objetos de tipo imagen no tenían este texto alternativo, este título, esta descripción que les puede ayudar a las personas ciegas o con algún nivel de ceguera, pues a poder entender mejor el recurso al que está accediendo. Igual trabajo hicimos con las tablas, para ver si es que las tablas de estos recursos, las contenidas en los recursos educativos abiertos, también tenían ciertas características de accesibilidad. De igual forma, tanto para las instituciones que hicieron esta declaración explícita de accesibilidad como para las que no, también se encontró que no todas pues tienen habilitada esta opción. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Esta es la situación actual. Hay miles de recursos educativos abiertos. En concreto, nosotros hemos estado trabajando con Open Courseware y con los recursos educativos contenidos en estos sitios. Hemos encontrado alrededor de 85 universidades e instituciones de educación superior y aproximadamente 7.000 cursos abiertos o publicados con este tipo de licencias. Entonces, el primer paso está dado. Están los recursos en la web. Se están haciendo esfuerzos por mejorar la calidad y la accesibilidad. En eso intentamos contribuir. Una colega está justamente en su tesis haciendo su contribución en la parte de calidad. Y también consorcios como la UNESCO y otros más están promoviendo el desarrollo de prácticas educativas abiertas para que los profesores incorporen estos recursos en sus clases, en sus cursos, para que los estudiantes también tengan acceso a ellos. Sin embargo, se requiere muchísimo más esfuerzo. Entonces, la conclusión es que a pesar de que el recurso esté libre, de que esté gratuito, sin embargo, no es directamente una consecuencia de que este recurso sea fácil de describir, de descubrir, de usar, de reusar. Esta es una de los principales objetivos de todo este movimiento, que se pueda reutilizar este recurso, que se pueda adaptar, combinar entre ellos para poder formar un nuevo OER y que sea algo que pueda servir en nuestras clases. Y en cuanto a la información de accesibilidad, falta información. Para que un recurso sea usable, para que alguien lo pueda utilizar, falta información. Si bien es cierto, algunos recursos como los Open Courseware ya exhiben información de cuáles son los prerequisitos, de cuál es el perfil de estudiante que se espera pueda beneficiarse de ese recurso, de cuáles son los objetivos de aprendizaje. Esa es información básica que debería estar en todo recurso educativo. Sin embargo, encontramos que muchos OERs no tienen esta información, como digo, exceptuando OCWs, MOOCs, que la mayoría sí lo expone. Pero otro punto más, no solamente importante que esté esta información, lo que nosotros decimos es que esta información debe, aparte, estar en formatos legibles por máquinas, que es la primera consecuencia de lo que hablaba en un inicio, habilitar el acceso a las máquinas para que las personas también puedan tener una mejor experiencia en su uso.
Y el otro tema que encontramos es que los OERs están almacenados en repositorios dispersos de información. Es natural, las universidades han publicado sus recursos en sus propios sitios, sin embargo, esto dificulta el descubrimiento de estos recursos, ¿sí? Los estudiantes o las personas que intentamos acceder a este tipo de recursos no necesariamente debemos saber qué institución lo produce, en dónde puedo encontrarlo. Y es justamente ahí la consecuencia. ¿Quiénes son los afectados? Para que un recurso educativo o para que inicie un proceso de aprendizaje, el primer paso es que los recursos primero deben estar a la mano, es decir, primero debe haber sucedido un proceso de búsqueda, de encontrar ese recurso. Si es que estos recursos no son fácilmente descubribles, no son indexables, entonces es muy difícil que se los pueda incorporar en la práctica educativa. Los profesores no podrán utilizar los mejores recursos para utilizarlos en sus aulas, los estudiantes tampoco podrán apoyarse para complementar su estudio y también dificultará el trabajo de los autodidactas. Esto pues va también con el tema de accesibilidad, no podrán personalizar por tanto todo su proceso, su ruta de aprendizaje. El siguiente paso entonces, y en el que hemos hecho ya algunos esfuerzos, es abrir los datos de los OERs, concretamente sus descripciones, sus metadatos, mediante tecnologías de la web semántica. Ese es nuestro enfoque. OERs desde una visión semántica. Los OERs son contenido educativo, los OERs están ya expuestos mediante licencias abiertas. Sin embargo, como les dije, estamos trabajando en datos en formatos para máquinas. Mediante procesos de extracción de la web, hemos accedido, como les comentaba, a más de 6.000, casi 7.000 cursos. Tenemos las descripciones de estos cursos y para poderlo hacer, justamente aplicamos tecnologías semánticas. Linken Data, que es la guía, el conjunto de principios para poder publicar los los datos de manera efectiva en la web, con el objetivo de asegurar que estas guías de Linken Data lo que nos aseguran es que luego podamos compartir la información, que podamos reutilizar. Ese es el gran objetivo, ¿sí? Porque en definitiva en la web hay muchísima información, eso no lo podemos negar. Sin embargo, al momento de interoperar, al momento de reutilizar lo que ha hecho una institución, lo que ha hecho una persona, ahí es cuando tenemos dificultades para poderlo hacer. Web semántica es la infraestructura, en este caso sería de conocimiento o de datos semánticos que se espera y de hecho se está ya consolidando, y entre los recursos o entre las tecnologías de esta web está RDF, el lenguaje para describir los recursos en la web, para poder de alguna manera, de forma explícita, poder identificar el significado de los datos que estamos representando. ¿Sí? En la parte inferior está justamente cómo va creciendo el movimiento de Linken Data y originando a su vez lo que es web de datos. Cada una, la imagen está muy pequeña, pero cada una de esas circunferencias da nombre a una iniciativa en cuanto a publicación de datos bajo Linken Data. ¿Sí? Ese es un dato de muchísimos repositorios, prácticamente cada circunferencia de esas es un dataset que contiene miles y quizá millones de datos en la web expresados en RDF y que están listos para ser consumidos. Mediante lenguajes de consulta puedo recoger la información de cualquier repositorio que haya ofertado los datos de esta forma. Entonces, con web semántica, ¿qué es lo que esperamos con las tecnologías? ¿Sí? En primer lugar, estamos habilitando el acceso para las computadoras. Las computadoras tendrán esos datos en formatos procesables por ellas, sí podremos construir servicios, los dispositivos de asistencia también tendrán acceso a esta información. En primer lugar, como les decía, para encontrar recursos por nosotros, ¿sí? Las personas al contar con esta información podrán podrán apoyados de OERs, acompañar su proceso de aprendizaje, cubrir sus necesidades de aprendizaje y pues como les decía, ir creciendo en esa vía de adquirir habilidades para la nueva sociedad del conocimiento. Y también, y este es uno de los puntos en los que ya existen algunos trabajos, todavía no estamos en ello, pero es hacia donde queremos ir, es cómo mediante tecnologías semánticas, XML, para que tengan una idea, ¿no es cierto?, ya separa contenido de datos, el contenido de la presentación, perdón.
XML es la base para todo esto de semántica, sin embargo RDF y más aún otros lenguajes o WL también, por ser basados en XML, ayudan a separar estas dos capas. Sin embargo, va a un nivel ya de trabajar la semántica, de procesar la semántica, de prácticamente entender los datos para hacer una adaptación mejor de los recursos. Algunos trabajos que se están haciendo en este tema, bueno, una de las opciones es usar vocabularios. Vocabularios, en este caso consensuados, no es un trabajo propietario o no es una definición, un esquema de definición de una persona en particular, sino son esquemas consensuados, ¿sí? Y el mismo tema de ser consensuado facilita la reutilización de común acuerdo entre las partes para que puedan compartir un esquema de, en este caso, representación de ¿qué? Contexto, lo usual que se suele describir de una persona, por ejemplo, es lenguaje, cultura, región. En cuanto a características específicas del usuario, qué habilidades tiene actualmente esa persona, cuál es su dominio, cuál es su nivel de competencia sobre un determinado tema, cuáles son sus discapacidades si tal vez las tuviera, cuáles son sus preferencias, conocimientos. En cuanto a accesibilidad, también algunos esquemas o algunos modelos para representar los estándares y si es que el recurso puede ser accedido desde diferentes dispositivos, cuáles son las características que se están modelando mediante vocabularios. Y otra de las vías hacia donde vamos es la anotación semántica. Identificar dentro del contenido del recurso, dentro del texto, qué es lo relevante. Mediante anotaciones, de esta manera, pues, como decía, los dispositivos de asistencia podrán identificar lo relevante de lo que no y dar mayor enfoque cuando se esté presentando el recurso al usuario. Como parte de todo este sueño, digamos, uno de los primeros pasos ha sido justamente desarrollar un vocabulario, es parte del trabajo de Nelson, que no pudo estar aquí, un vocabulario para describir, en este caso, los recursos, los Open Courseware. Es parte del esquema, están identificados los principales conceptos dentro del dominio de OCW, las relaciones entre ellos, es como digo, una primera aproximación, una aproximación simplificada del esquema para describir OpenCourseware. Y partiendo de este vocabulario, el cual de alguna manera ha intentado conseguir esto, ¿sí? Hasta ahora que teníamos una universidad, tenía su repositorio, en este caso EduCommons, otra universidad, su sitio bajo Drupal, bajo Moodle, y así, cada silo de información por separado. De alguna manera, OpenCourseware Consortium y Universi han intentado, ¿sí? Son una especie de catálogos, de directorios que agrupan a todas estas iniciativas. Ya es un primer paso para poder acceder de forma unificada, digamos, a todas estas iniciativas. Sin embargo, nosotros con el vocabulario que les había mencionado, intentamos desarrollar no solamente una aplicación, sino una serie de servicios de manera que los OERs que están en la web puedan llegar a las personas quienes lo necesitan. Y como les decía, una vía para ello es, en este caso concreto, mediante una herramienta de búsqueda, un servicio de búsqueda. Está basado en palabras clave, es muy fácil de buscar, con este mecanismo de búsqueda la mayoría de personas están familiarizadas y lo que hace es encontrar los recursos de todos los sitios OCW que hasta ahora tienen publicados este tipo de recursos y está basado en datos, ¿sí? Un link, si encuentra un autor, puedo refinar la búsqueda, es una búsqueda facetada. En la parte izquierda están las facetas, puede el usuario de forma sencilla moverse entre diferentes categorías de información del curso, quitar, agregar filtros y quizá encontrar de mejor manera sus recursos. Si les interesa, en la parte inferior está la dirección del servicio. Actualmente Serendipity lo hemos puesto en consideración del OpenCourseware Consortium y ahora es la herramienta oficial de búsqueda para los usuarios que acceden a este consorcio. Otro de los trabajos en los cuales hemos estado trabajando, este es un proyecto que empezó este año, es recomendación de OERs. ¿Para quiénes? En este caso concreto, para personas con perfil de emprendedor. ¿Sí? La idea es mediante recursos educativos abiertos, mediante unos perfiles de un emprendedor, encontrar o ofrecer los recursos que les permitan el acompañamiento en esta ruta de aprendizaje.
Bueno, para eso, para poder llegar de mejor manera, con recursos más pertinentes a la persona que nos lo necesita, pues estamos modelando el tema de las competencias, de las habilidades, de áreas de conocimiento y de tópicos para poder hacer un mejor matching entre lo que el recurso tiene mediante su descripción de objetivos de aprendizaje y lo que una persona necesita. ¿Sí? Bueno, eso, lo que les he comentado, es posible entonces, aunque hay que mediar ahí entre un acceso universal y un acceso personalizado, pero es posible. Y como les decía, en nuestro caso, la forma como lo estamos haciendo es mediante aplicación de Linkedin Data y guías y web semántica. Y luego, el primer trabajo que ya lo tenemos de forma tangible, que es datos de OpenCourseware, descritos mediante lenguajes formales. Tenemos ya algunos servicios de consulta para que cualquier persona, la idea de nuestra es compartir esos datos, el esfuerzo que hemos hecho, poderlo compartir con desarrolladores, con instituciones que los necesiten, y también ir, como les decía, en la vía un poco más de la accesibilidad. ¿Sí? Hemos dado el primer paso, estamos trabajando en algunos aspectos ya de la recomendación, sin embargo, falta muchísimo que hacer en el tema de accesibilidad de OERs. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias por su atención.